Vamos a ir al libro de Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 6, donde nos toca esta mañana estudiar juntos y aprender juntos de la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis al capítulo 6, y hemos estado viendo ahí los sellos que han sido rotos, cada uno de ellos, y los juicios que se encuentran en cada uno de ellos. Y esta mañana nos corresponde desde los versículos 9 hasta el versículo 17, ya que ya hemos estudiado los versículos 1 al 8, leemos desde el versículo 9 hasta el verso 17. Dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9 en adelante: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Y gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. Se les dijo que esperaran un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiese vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los lirios verdes de la higuera sacudida por un vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Amén. Podemos sentarnos esta mañana y vamos esta mañana a poder entender los versículos que hemos leído esta mañana. En la semana pasada, el domingo anterior, vimos acá los versículos 1 hasta el versículo 8, pero hemos dicho que en todo el capítulo 6 encontramos acá 6 juicios. 6 juicios encontramos en el capítulo 6, 6 juicios de Dios y del Cordero sobre toda la tierra, para que no ignoremos que nadie escapará de la ira de Dios. Hay 6 juicios en el capítulo 6. Son 6 sellos los que se desatan, se rompen del libro que Cristo tiene en su mano, y el sexto sello aparece hasta el capítulo 8. De tal manera entonces que el capítulo 6 contiene 6 juicios solamente de lo que es el juicio de Dios. Y vimos la semana pasada que el primer sello fue roto en los versículos 1 y 2. Y el versículo 1 y 2 nos dice que cuando Cristo rompe el primero de los sellos que está en el libro que tiene en su mano, dice que apareció un caballo negro en el versículo 2 y alguien que viene montado en el caballo. Y el que viene montado en el caballo representa al anticristo, el falso Mesías que engañará a todas las naciones y especialmente al pueblo de Israel, que no cree que el Mesías ya vino, y los engañará a ellos y creerán que él es el Mesías, pero es el anticristo. Pero la Biblia nos dice luego en los versículos siguientes, en el versículo 3 y versículo 4, encontramos ahí que va a haber una guerra mundial, porque dice que cuando se rompe, Cristo rompe, en el versículo 3, rompe el segundo sello, aparece un caballo rojo y alguien que viene montado en él. Esto representa violencia, el color rojo representa violencia, turbulencia en todas las naciones, porque se han dado cuenta quién es el que venía montado en el caballo blanco. Después de 3 años y medio se va a revelar este hombre a las naciones y empezará la guerra mundial. Eso es lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 9, 24 al 27.
¿verdad? 3 años y medio durará la falsa paz mundial de este personaje. Pero vimos también que va a haber escasez alimenticia mundial. En los versículos 5 hasta el versículo 6, nosotros encontramos que cuando Cristo rompe lo que es el tercer sello, nos dice que aparece en el versículo 5 un caballo negro. Y este caballo negro que vemos acá está hablando de muerte a través de la escasez de alimentos en todo el mundo. Cuando ese sello se rompa, no habrá alimento a nivel mundial. Y el alimento, para poder adquirirlo, será carísimo, será muy caro. Pocas personas tendrán alcance al alimento porque no podrán pagar por él. Y muchas más personas morirán en ese tiempo por la hambruna mundial. Eso es lo que nosotros vemos en este juicio del versículo 5 al 6, pero vemos también en el versículo 7 al 8 que cuando se rompe acá lo que es el cuarto sello, nos dice acá el versículo 8 que aparece un caballo color amarillo. El color amarillo acá nos está hablando de matanza, de muerte a través de enfermedades, pandemias, virus y un sinnúmero de enfermedades que van a haber en ese tiempo. La gente va a morir por hambre, la gente va a morir por enfermedades, va a haber una gran mortandad en el mundo cuando estos juicios se desaten en la tierra. Y esto es para castigar al pecador, para castigar al malvado, al perverso, al impío, que ha dado la espalda al Señor, que se burlaron de Él, que maltrataron su pueblo. En el día final, hermanos, será terrible lo que viene. Y eso puede suceder en cualquier momento. Se puede desatar esto que estamos estudiando en el capítulo 6. Por eso nosotros necesitamos estudiarlo y saber, hermanos, de lo que Dios nos ha librado. Si eso se desatara hoy o cualquier momento de esta semana que viene o de este año o en cualquier momento que nosotros estemos sobre la faz de la tierra, que el Señor no nos haya llevado al cielo. Entonces, esta mañana vamos a seguir viendo entonces la lectura que tuvimos esta mañana. Vamos a seguir viendo acá y vamos a ver ahora en los versículos 9 al 11. Vamos a ver acá la petición de los mártires. Cuando estos 4 sellos, versículo 1 al 8, se desataron sobre la tierra, encontramos en el 9 al 11 la petición de los mártires. Vamos a ver entonces acá el juicio del 5.º sello, para que no ignoremos que nadie escapará de la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se rompe el 5.º sello? Leamos nuevamente el versículo 9. Dice: cuando el Cordero, que es Cristo el Cordero acá, cuando el Cordero rompió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al testimonio, dice aquí. Entonces, cuando Cristo rompe, hermanos, este 5.º sello, se cree que habrán pasado 3 años y medio en la tierra, de los primeros juicios del versículo 1 hasta el versículo 8. Este periodo se le conoce como la gran tribulación, hermano, la gran tribulación, de lo que habló Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 21, donde Jesús habla acerca de estos acontecimientos finales. Mateo 24, leemos, y en el versículo 21 nos dice lo siguiente, dice así, Mateo 24 y versículo 21: porque habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Porque ¿dónde dice Juan que vio el altar? Lo vio en el cielo, versículo 9. ¿Y qué es lo que vio? Dice, vi ahí un altar. Este altar al que Juan se está refiriendo en el capítulo 9 es un altar que se usaba en el Antiguo Testamento y aparece en el libro de Levíticos en el capítulo 4 y en el versículo 7.
En ese altar de sacrificios, en Levítico 4, versículo 7, es donde se sacrificaban los animales para el sacrificio, ofrendas a Dios. Y en ese altar la sangre del animal corría y caía al pie del altar. Ese tipo de altar es el que está viendo Juan acá en el cielo. Pero dice que debajo de ese altar, que era para sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, como ofrendas a Dios, dice que vio algo, dice vi almas. Las almas, dice acá en el versículo 9, vi almas de los que habían sufrido el martirio. ¿Quién vio ahí? ¿A quién vio Juan ahí? Almas. ¿Qué representa? Personas, seres humanos. ¿Quiénes son estas personas aquí? Son los creyentes. ¿Cuáles creyentes? ¿Qué creyentes son estos? Son, hermanos, los que cuando empieza la gran tribulación, entonces ellos ponen su fe en Cristo. Son creyentes, son personas que creen en Cristo en el tiempo de la gran tribulación, porque la iglesia ha sido arrebatada. La iglesia, antes que comiencen estos juicios, no está en la tierra, porque los juicios no son para la iglesia, los juicios son para el mundo entero pecador. Y entonces estas personas que él ve son las personas que se han convertido cuando se manifestaron los 4 jinetes que vimos desde el 1 al 8. Cuando ellos ven estos juicios, ellos entonces recuerdan, posiblemente se les predicó el evangelio antes que los juicios comenzaran. Su familia, sus amigos de alguna manera escucharon el evangelio, y cuando ven aquello cumpliéndose, entonces creen en Cristo. Pero ellos van a experimentar persecución. Ellos van a experimentar la persecución del anticristo. ¿Y qué va a suceder? Por su fe, por mantenerse fieles, van a morir. Les van a arrebatar la vida. Pero ellos van a mantenerse fieles y van a morir. Por eso Juan dice, vi las almas de los que habían sufrido el martirio. Y luego nos dice acá, ¿cuál fue la razón de la muerte? Y hay 2 causas que él nos da por lo que ellos han muerto acá. Él nos dice lo siguiente: vi las almas de los que habían sufrido martirio. Realmente, hermanos, acá la palabra martirio significa los que han sido decapitados. Significa que van a morir decapitados en ese tiempo estas personas que crean en Cristo. Es el tiempo de la gran tribulación y van a morir decapitados en ese tiempo. Y entonces nos da las razones, las causas de su muerte. Nos dice el versículo 9, dice, por causa de la palabra de Dios. Por eso serán ellos asesinados, por eso se les quitará la vida, por causa de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa por su obediencia y lealtad a lo que dice la palabra de Dios. Se van a mantener tan leales a la palabra de Dios que les costará la vida en ese tiempo. Pero no solamente dice acá por causa de la palabra de Dios, también nos dice el versículo, y por mantenerse fieles en su testimonio. ¿Qué significa? Significa esto, por mantenerse fieles a su fe en medio de gran adversidad. Ellos morirán, hermanos, en ese tiempo por su fe, por su obediencia a Dios y a su palabra. Lo que vemos entonces acá, hermanos, que la obediencia a Dios y la fidelidad a Cristo es lo que provocará que les quiten la vida. Hermanos, pero vemos algo acá. El verdadero creyente prefiere que le quiten la vida antes de negar a Cristo, antes de negar a su Señor. Hoy pues no estamos en tiempo de persecución terrible como lo que estamos viendo acá, hermanos. Pero en ese día ser creyente realmente se probará con la vida. Aquel que muera realmente es un verdadero creyente, es alguien que realmente nació de nuevo, que puso su fe en Cristo y preferirá morir a renunciar
a su fe y a su lealtad al Señor Jesucristo. Y el versículo 10 nos dice que estas almas que están debajo del altar, que son personas, y algo que aprendemos de esto también, hermanos, es que las personas cuando mueren siguen vivas. Su cuerpo es enterrado, pero sus almas siguen vivas. Es algo que podemos ver también acá en el versículo 9. Y el versículo 10 nos dice algo. Dice, ¿qué hacían estas almas, estas personas debajo del altar? Versículo 10. Dice, gritaban a gran voz. ¿Y qué era lo que gritaban? Ellos le dicen a Dios, le preguntan, ¿hasta cuándo? Hacen una pregunta, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra, sin vengar nuestra muerte? Ellos acá están preguntándole a Dios algo, y dice que gritan a gran voz. Eso indica, esa gran voz significa que es un clamor. Realmente están clamando a Dios ellos acá, y hacen una pregunta en su clamor: ¿hasta cuándo? Ellos no dudan acá que Dios va a hacer juicio a sus enemigos. Ellos no están dudando de que Dios va a hacer juicio, sino que no saben en qué momento Dios lo hará. Saben que Dios es justo, saben que Dios se venga de sus enemigos, pero lo que no saben es cuándo es el momento en que Dios va a vengar la vida de ellos en la tierra. Y entonces ellos acá claman por juicio a Dios, y lo llaman de tres maneras en este versículo a Dios. ¿Cómo lo llaman? Observe. Le dicen, ¿hasta cuándo? Es una pregunta. Señor. Eso significa que ellos saben que Dios es el que está en control de todo, que Él es el Dios soberano y que está en control de todas las cosas. Pero también lo llaman de la siguiente manera, versículo 10, santo. Eso significa que ellos reconocen que Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Ellos están conscientes que Dios no pasa por alto el pecado de ninguna persona en la tierra. Por eso lo llaman santo, pero también lo llaman verdadero. En el versículo 10 significa que ellos saben y reconocen que Dios no miente, que Él es fiel a sus promesas, y que en base a las perfecciones de Dios y del Cordero, entonces ellos en base a estas perfecciones le piden que les haga justicia. Están clamando por justicia. Y sigue diciendo el versículo 10, ellos dicen, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? Entonces ellos acá claman a Dios. ¿Por qué claman ellos a Dios? Por justicia. Ellos están clamando a Dios por justicia. Piden justicia sobre los habitantes de la tierra. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a castigar al mundo? Preguntan ellos a Dios en el versículo 10. Entonces nosotros vemos acá que dicen, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? ¿Quiénes son los habitantes de la tierra? Bueno, uno dice, las personas que viven en la tierra, pero realmente va más allá de ese sentido. Cuando ellos usan la expresión habitantes de la tierra, ellos están acá diciendo lo siguiente. Ellos nos comunican que estas personas son gente malvada, hermanos. Gente perversa, gente sin amor a nadie. Y entonces ellos dicen, ¿hasta cuándo vas a juzgar este tipo de personas que solamente tienen su mirada puesta en la tierra? Son personas, hermanos, que aman la tierra, que aman el planeta donde vive. Su mente está aquí, su corazón está aquí, y no tienen planes de cambiar este planeta para irse a vivir a otro lugar. Y Dios dice, ¿hasta cuándo, Dios, vas
a castigar a esta gente malvada, perversa, que no tiene planes de salir del planeta Tierra. Y Dios entonces, vamos a ver si responde a la plegaria y a la súplica de estas personas. Versículo 11. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Observe, versículo 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir martirio como ellos. Aquí está la respuesta del Señor a la súplica. Entonces acá la respuesta, vemos que antes de recibir la respuesta se les da a ellos que se vistan de algo. El versículo dice, versículo 11, que recibieron ropas blancas o túnicas blancas. Esta ropa que ellos están recibiendo son sinónimo de ¿qué? Son sinónimo de pureza, son sinónimo de santidad, son sinónimo de que han sido justificados, son sinónimo de que ellos son vencedores, han salido vencedores de esta tierra, han salido victoriosos porque no negaron su fe, no negaron su obediencia a Cristo. Entonces se les viste, es un premio, es una recompensa lo que se les está dando. Y se les dice a ellos, ¿qué se les dice? Se les dijo que esperaran un poco de tiempo. Ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 10. ¿Hasta cuándo vas a juzgar a los habitantes perversos de la tierra? ¿Por qué? Porque les quitaron la vida a ellos. ¿Hasta cuándo, Dios? Y Dios les dice a ellos, tienen que esperarse un poco más de tiempo. ¿Y qué indica? Que el tiempo que tienen que esperar no será muy largo. Por eso dice que esperen un poco de tiempo, un poco más de tiempo, hasta que, dice acá, se complete el número. Hermano, faltan personas que mueran por su fe. Dios sabe cuántos más son. Dios sabe cuál es el último que Él va a salvar y llevar al cielo. Pero en ese día, esas personas tienen que morir decapitadas por su fe. Por eso Dios les dice, espérense, faltan que mueran otros, así como ustedes fueron asesinados. Dios permitirá entonces, porque es el tiempo de la gran tribulación, y mantenerse fiel costará la vida. Y Dios dice, falta todavía que otros mueran de la misma manera que los que están clamando debajo del altar. Y dice acá, entonces, el versículo que acabamos de leer, el versículo 11, dice aquí, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y hermanos que van a morir como ellos. Entonces acá Dios reconoce que estas personas son consiervos, porque Dios los llama consiervos. ¿Qué significa eso? Dios reconoce que estas personas son sus servidores, que le sirven a Él en medio de gran tribulación. Y también dice, y Él los llama y sus hermanos, significa que Dios reconoce que estos son parte de su familia, que son parte de su reino, pero tienen que morir a través del tienen que ser sacrificados, van a ser martirizados en ese día. Hermanos, ser creyente ahora es fácil. No será lo mismo que en el día final. Así que nosotros, hermanos, gocémonos y alegrémonos realmente en el Señor, que no nos ha tocado y no nos tocará vivir ese tiempo. Porque en ese tiempo, hermanos, ser creyente costará la vida. Costará sacrificar la vida por la obediencia y la lealtad a Cristo. Y es por eso que nosotros necesitamos conocer esto y vivir agradecidos con el Señor. Y más que agradecidos también, hablar del Evangelio a las personas que no han conocido a Cristo como su Señor y su Salvador personal.
porque el tiempo de la gracia es hoy. El tiempo de la bendición de vivir bajo gracia y misericordia es hoy. Pero en el día final, aunque la salvación será por fe y será por gracia, pero costará la vida, porque será el tiempo del anticristo en la tierra, el falso Mesías. Entonces, veamos ahora, hermanos, el juicio del sexto sello. El juicio del sexto sello, versículos 12 hasta el versículo 17. El apóstol Juan entonces ahora nos dice cuál es la reacción de la humanidad. Vimos el clamor de los mártires, la petición de los mártires, en el versículo 9 al 11. Ahora veamos la reacción de la humanidad a los juicios que están cayendo sobre la tierra. Dice el versículo 12, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiese vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Todo esto que estamos viendo acá en el versículo 12 hasta el versículo 17, que vamos a ver, todo esto, hermano, es literal. Versículo 12, es totalmente literal, no es aquí nada simbólico. Realmente habrá un gran terremoto en toda la tierra, hermanos, habrá terremoto, temblores fuertes, como parte del juicio del Señor. Y Cristo ya lo había dicho en Mateo 24. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24 hablando de los días finales? Así que cuando nosotros decimos Cristo ya viene, y a veces nosotros usamos esa expresión, Cristo ya viene, hermano, sí, Cristo está por venir en cualquier momento. Pero los terremotos y las enfermedades, hermanos, que habla Apocalipsis y que habla el libro de Mateo, son para el tiempo de la gran tribulación, que la iglesia no estará ahí. Así que necesitamos entender ciertas cosas. Cuando decimos hay guerra, rumores de guerra, el Señor viene. Hermano, no estamos en la gran tribulación. Se oyen, son avisos, son indicios de lo que será en el día final. Pero cuando eso sucede, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no va a experimentar estos terribles juicios, porque esto es para el mundo pecador. Y dice entonces capítulo 24, Jesús habló de eso en el versículo 7 y el versículo 8, que está hablando de los días finales. 24:7 y versículo 8 del libro de Apocalipsis. Jesús dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres. ¿Dónde vimos eso? Apocalipsis 6. Habrá hambres, dice el versículo, y terremotos por todas partes. Todo esto apenas será el comienzo de ¿qué? De dolores, el comienzo del sufrimiento. Apocalipsis 6. Pero recuerde, la iglesia no está ahí. Usted no va a estar ahí. Si tiene a Jesús en su corazón y comenzara eso, usted no estará ahí. Está hablando de los juicios para la humanidad que no se arrepintió de sus pecados. Entonces vemos acá que Jesús habló de esto, de este terremoto que será algo a nivel mundial. Y esto, hermano, ya estaba profetizado en el libro de Isaías también, capítulo 2. Isaías 9:2 nos habla acerca de esta profecía en el Antiguo Testamento. 2:19 y versículo 20 dice así, Isaías 2:19, 20: los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro, de plata, que él fabricó para adorarlos. Está hablando de ese juicio final, el libro de Isaías en el capítulo 2, versículo 19. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento hablando de ese día final. Pero también vemos acá, el versículo 12 nos sigue diciendo qué va a pasar después del terremoto. Dice el versículo 12: el sol se oscureció como si se hubiese vestido de luto. Hermanos, va a oscurecerse el sol.
y estando a plena luz del día, parecerá que estamos a medianoche. En el día el sol va a oscurecerse. Y eso, para tener una idea, es lo que ocurrió en el libro de Éxodo, en el capítulo 10 y el versículo 21 hasta el 23, cuando Dios envió las plagas sobre Egipto para libertar al pueblo de Israel. Y dice Éxodo 10:21, va a suceder esto, pero a nivel mundial. Y dice, la plaga en Egipto, dice, el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que se pueden palpar. Y Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante este tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Ese mismo evento que pasó en Egipto, hermanos, será en el mundo entero. Dice el versículo 12 del capítulo 6, pero no solamente eso, dice, y la luna se volvió roja como la sangre. Era algo también profetizado en el Antiguo Testamento. Hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 9 hasta el versículo 11. Todo esto está profetizado en el Antiguo Testamento y va a cumplirse en el día final. Y entonces lo que vemos acá, que el tiempo final será algo terrorífico, algo terrible para toda la humanidad. Y observe usted lo que dice el versículo 13. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Cuando el terremoto suceda, cuando el sol se oscurece, dice acá, hermanos, y cuando la luna se vuelva roja como sangre, entonces inmediatamente las estrellas del cielo vienen hacia la tierra. Las estrellas acá se cree que no son literalmente las estrellas lo que está describiendo el apóstol Juan. ¿Qué es lo que describe entonces? No son estrellas literales, porque las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Se cree entonces, hermano, que lo que él está describiendo acá son meteoritos. Él los describe como estrellas, pero son meteoritos, se cree, los que van a caer sobre la tierra y van a caer por todas partes, van a impactar todo el planeta Tierra. Caerán por todos lados, por todos los lugares que usted se pueda imaginar en la tierra. Van a destruir la tierra. Hermano, es algo terrible lo que viene para el día final, para el pecador, para el que no se arrepiente, para el que no pone su fe en Cristo. Y dice entonces acá que van a impactar estos meteoritos la tierra. Será grave que Juan los ve cayendo en la tierra. Y dice, como higos que se desprenden de una higuera sacudida por un poderoso viento. Hermanos, no habrá un lugar donde esconderse. No habrá lugar donde escaparse en ese día. Porque los meteoritos van a caer y van a impactar todo el planeta. Hermano, eso es terrible. Solo en películas a veces uno puede tener una idea así de estas cosas que vienen para el día final. Pero ni las películas, hermanos, describirían realmente lo que viene sobre la tierra. Será algo terrible. Y el versículo 14 dice, el firmamento, miren lo que sigue, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Esta imagen del versículo 14 viene de una profecía que está en Isaías 34, versículo 4, que describe que el universo se va a oscurecer totalmente. No habrá luz en el cielo, hermanos, será algo terrible. Todo quedará en tiniebla. Lo único que se verá con luz serán esos meteoritos cayendo en la tierra.
Entonces lo que se describe en el sexto sello es terrible. Y dice el versículo 14, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Aquí entonces nos está diciendo que debido al fuerte terremoto del versículo 12, van a haber erupciones volcánicas en todas partes, y la caída de estos meteoritos que van a impactar la tierra, entonces va a destruir montañas, y se dice que la tierra va a tener movimientos tan fuertes que las islas se moverán de su lugar y aparecerán por otro lado. Será algo terrible ese día del juicio de Dios. Terrible, hermanos. Y luego dice entonces acá, ¿qué va a suceder? Todo esto, hermanos, va a provocar una reacción en los seres humanos. Todo esto que estamos leyendo, ¿cuál es la reacción? ¿Qué se esperaría que hagan? ¿Qué se esperaría, hermano, de alguien que está viendo todos estos acontecimientos? ¿Qué se espera? ¿Qué deberían hacer? Observemos qué es lo que van a hacer. Versículo 15. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Usted dice, bueno, esa es la reacción normal: buscar cubrirse, esconderse, protegerse, salvar la vida. Alguien diría, es normal lo que están haciendo. Hermanos, en parte es normal. Todos buscamos proteger nuestra vida del peligro, hermano, pero ¿no se le hace extraño aquí algo en la reacción de la gente? Vamos a ver cuál es lo extraño acá, que no está sucediendo y que se esperaría que sucediera. La reacción de todas estas personas, hermanos, de todos los estratos sociales a lo que está aconteciendo en el mundo entero, es que sí experimentan pánico, hay terror por lo que está sucediendo en todos los lugares. Pero hay algo acá: estas personas no están buscando arrepentirse, y eso es extraño. Saben que los juicios llegaron, cayeron, y es terrible, hermanos. Ni idea tenemos de lo que va a ser, de lo terrible del juicio de Dios estar ahí. Pero se esperaría que las personas cayeran de rodillas, se esperaría que clamaran a Dios por misericordia, que clamaran a Dios por perdón, pero no sucede. Están tan endurecidos que aunque hay pánico, pero no quieren arrepentirse. ¿Y qué es lo que están buscando? Observe usted nuevamente el versículo 15. Dice el versículo 15 que todos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Buscan a esconderse, están huyendo de Dios. Y ellos dicen, versículo 16, mira lo que dicen ellos: ¿a quién claman? ¿A quién gritan? Observe el verso 16. Todas estas personas, ricos y pobres, de todos los estratos sociales, todos gritaban a las montañas, todos gritaban a las peñas. ¿Y qué le dicen a las montañas? Caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, lo que vemos acá, hermanos, cuando ellos dicen caigan y escóndannos, estos son mandamientos, estas son órdenes que indican acciones urgentes, acciones inmediatas. Ellos le hablan a las montañas y a las rocas como si éstas pudiesen escuchar el clamor de ellos. Y dicen, caigan sobre nosotros, es decir, aplástennos, mátennos. Pero háganlo inmediatamente. Ellos no están clamando a quien deberían clamar por misericordia.
Vea usted la dureza del corazón humano. Vea usted la dureza del pecador. Vea usted por qué Dios está trayendo juicio sobre el pecador. Porque son personas que no aman a Dios, no temen a Dios y prefieren morir que arrepentirse de sus pecados. Y ellos dicen: cáigannos, aplástennos. Pero ellos también quieren esconderse y escaparse ¿de quién? Versículo 16. Hay alguien más ahí en el versículo 6. Ellos dicen: cáigannos y escóndannos también de la ira del Cordero. Este Cordero, que el Cordero tiene la imagen de un animal manso, ¿verdad? Tierno, pero acá se lo describe como la ira del Cordero. ¿Quién está airado en estos juicios que se están derramando sobre la tierra, hermanos? ¿Quién está lleno de ira sobre el pecador? ¿Quién es? Cristo. Las personas dicen: es que Cristo es amor. Sí, el Señor es amor, misericordia, bondad, piedad, claro, pero también es justo y castiga el pecado. Aquellos que creen que Cristo solo es amor se han equivocado. También es justo y castiga con severidad al pecador. Y ellos dicen: escóndannos de la ira del Cordero, porque la ira de Cristo está siendo derramada sobre la tierra. Quieren esconderse de la ira de Cristo porque Cristo es el que está ejecutando los juicios. Es Cristo, hermanos, el que está ejecutando los juicios de Dios. Y ellos dicen: es la ira del Cordero. Así que si nosotros, hermanos, no conocemos esta parte de Cristo, necesitamos conocerla. Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia, Él es bondad. Pero también Él es justo. ¿Qué clamaron en el versículo 9 al 11 los que estaban debajo del altar? ¿Hasta cuándo no castigarás a los habitantes de la tierra? Y Él les dijo: calma, porque los juicios vienen. Y se empiezan a ver entonces los juicios más severos desde el versículo que estamos viendo, versículo 12 en adelante. Las personas en el día final, hermanos, acá, ellos saben quién está derramando su ira, quién está derramando sus juicios sobre la vida de cada uno de ellos. Y el versículo 17 nos dice lo siguiente acá: que ellos están llenos de pánico. Versículo 16, no quieren arrepentirse, no buscan arrepentimiento, quieren morir mejor aplastados, lo que hemos visto. Pero ellos dicen en el versículo 17, ¿por qué están llenos de pánico? Dice: porque ha llegado el gran día del castigo. Literalmente es: ha llegado el día de la ira de ellos, del Padre y del Hijo. Ha llegado el día de la ira de Dios. Y ellos dicen: ¿quién podrá mantenerse en pie? Versículo 17. Hermano, ¿quién podrá estar de pie en ese día? Nadie. La respuesta es: nadie va a poder soportar toda la ira de Dios en ese tiempo. Entonces tenemos acá, hermanos, que se nos ha descrito acá lo que será el acontecimiento en el día final. Y la pregunta para usted que me escucha esta mañana entonces es: ¿cuál va a ser su reacción en este momento a lo que ha escuchado? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Es una reacción de indiferencia? ¿Es una reacción: no es para ahora, no es para ahorita, puede ser que no me toque, puede ser que no me alcance? Pero yo le pregunto, si usted hoy muere y Cristo no es su Señor y no es su Salvador, ¿qué cree usted que le espera? El infierno. La ira de Dios se manifiesta también en el infierno. Y todas las personas que no reconocen a Jesús como su Señor, como su Salvador personal, van a experimentar la ira de Dios en el infierno.
La persona que muere y cierra sus ojos en esta tierra sin haberse arrepentido de sus pecados, sus ojos espirituales, su vida espiritual, aparecerá inmediatamente en el infierno. La ira de Dios también está ahí esperando al pecador. ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Venga a Cristo, clame a Dios por misericordia, para que Dios por medio de Cristo pueda otorgarle a usted el perdón de sus pecados. Porque la muerte es algo que tenemos todos presente y en cualquier momento. Así es que esta mañana, ¿qué es lo que hemos visto entonces? Esta mañana lo que hemos visto son los últimos dos juicios del capítulo 6, que vimos desde el versículo 9 hasta el versículo 11, vimos la petición de los mártires en el versículo 9 al 11 y vimos la reacción de la humanidad, que no fue de arrepentimiento ni de búsqueda del Dios Todopoderoso. Entonces vimos en el capítulo 6, todo el capítulo 6, vimos lo que son 6 de los 7 juicios de Dios y del Cordero, para que nosotros no ignoremos que nadie escapará de la ira de Dios.